comience esa romería. Pero hablamos de más asuntos, lo hacemos con Pedro López Graña, abogado. Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias, María, igualmente. Muchas gracias por invitarme. Y estamos pendientes de los resultados de la investigación para conocer el origen del fuego, de ese qué pudo causar el fuego del incendio del pasado martes en la zona del Valle Perdido en Murcia. Vamos a conectar en unos minutos con nuestra compañera Laura para ver además en primicia cómo trabaja la Brigada Forestal, pero Pedro, quería hacer hincapié en la cantidad de incendios forestales que arrasan cada año miles de hectáreas en España, y muchos de esos incendios son intencionados. ¿Es tan difícil la investigación y dar precisamente con la autoría de estos fuegos? Bueno, por propia definición el incendio quema, y no solo quema el bosque o las casas, sino que también muchas veces quema las propias pruebas que darían pie a imputar o a incriminar a alguien. Es difícil, pero cada vez resulta más fácil encontrar a estos delincuentes, y sobre todo porque la tecnología avanza y este avance permite esa identificación, pero es difícil indudablemente. Hay datos, la verdad, que son abrumadores. El 60% de los 15.000 incendios forestales que hay en España cada año son intencionados. Sin embargo, actualmente hay cerca de 25 presos, más o menos, que cumplen condena por este delito. Las cifras a mí no me casan, ¿no? Entiendo que además habrá muchas investigaciones y muchos casos abiertos. Claro. Normalmente, María, se suele decir que es un incendio intencionado, pero la mayoría de las veces es un incendio provocado por alguien, por la mano del hombre. Cuando es intencionado realmente es cuando la persona que provoca el incendio quería incendiar, quería provocar, quería hacer ese fuego para dañar, para vengarse, por puro placer, si hablamos de pirómanos. Por tanto, ese porcentaje es más de personas que han provocado un fuego y no siempre es intencionado. Hay muchos incendios que son accidentales, pero que están provocados por el hombre. De eso, dentro de esas condenas hay muchos casos, predominan de hecho las condenas por incendios imprudentes. ¿A qué se refieren con este tipo de tipología de incendio? El incendio puede ser provocado. Cuando es provocado, puede ser deliberadamente o de forma imprudente. Si es un incendio deliberado, es un incendio directamente que tiene una repercusión penal. Es un delito. Si es imprudente, podría ser delito si uno ha rebasado las normas más elementales de la prudencia, porque es posible que haya un incendio accidental y que no sea un delito, porque la persona realmente no ha cometido ninguna imprudencia grave. Imprudencia grave es cuando uno va, por ejemplo, estoy pensando en un agricultor y un día de calor extremo, de sequedad extrema, donde se ha recomendado no hacer tareas, por supuesto, de fuego, ni tareas incluso agrícolas en zonas boscosas o en zonas de arbolado, pues ese agricultor se va con su maquinaria y se incendia porque saltan chispas, porque eso podría ser un incendio imprudente. Esta persona ha sido demasiado atrevida porque debía haberse abstenido en ese día tan desafortunado de trabajar con maquinaria industrial. Y luego estarían los incendios de los pirómanos, que tienen un especial interés, obsesión por el fuego. ¿Cuáles son los factores que se tienen en cuenta a la hora de determinar la pena para el autor de un delito como estos? Bueno, en primer lugar, para que haya una condena penal debe haber o una intención deliberada de provocar un fuego, un incendio que sea dañoso, o bien una imprudencia grave. Y las circunstancias son muy variadas. La primera es, en primer lugar, dónde se produce el incendio. No es lo mismo en un solar que en un bosque, que en un edificio habitado. Luego está también la envergadura de las consecuencias de ese incendio. Hay incendios, fíjate, estamos ahora viviendo o sufriendo en Europa el mayor incendio de toda la Unión Europea en toda la historia, en Grecia. Hasta ayer creo recordar que se habían quemado
800 kilómetros cuadrados, que si haces una pequeña visualización, coges 1 kilómetro de Murcia hacia la derecha o hacia la izquierda y con esa línea tiras hacia Lugo, todo eso se ha quemado en el plazo de unos días. Es decir, estamos en un momento realmente peligrosísimo, de alto riesgo en los incendios. Y esa extensión, comprenderás que no es lo mismo que se incendie un solar o incluso la ladera de una montaña, que se incendien 800 kilómetros cuadrados. Entonces, esa extensión es fundamental para determinar también la gravedad. El que haya riesgo para las personas es otro elemento que influye en cuanto a las consecuencias y en cuanto a la pena. Y, por supuesto, que haya víctimas. Hay incendios que provocan víctimas mortales o de lesiones importantes, y eso también influye en esa penalidad. Y el hecho, por ejemplo, como estamos viendo imágenes, de tener que poner en marcha dispositivos especiales, en esta ocasión, en el incendio del martes, fueron 100 agentes, claro, entre bomberos y agentes forestales, investigadores y policía local y demás, pero todo eso también imagino que tendrá una repercusión. Indudablemente. María, cuando alguien provoca un incendio, cuando alguien debe ser o es condenado por un incendio, por los daños que provoca, primero hay una pena que tiene una repercusión de prisión. La mayoría de los incendios tienen una pena y a veces muy alta. Luego está la multa, que está unida a la pena, pero luego además hay que indemnizar a las víctimas, hay que indemnizar al Estado o a las autoridades que han invertido en la extinción del incendio, y los gastos que eso genera pueden ser astronómicos, incluso de millones de euros. Eso en teoría debería pagarlo el autor, el responsable, que la mayoría de las veces no puede porque es incapaz de pagar esas cantidades que pueden ser, como digo, astronómicas. Yo creo que a todos nos reconcome algo por dentro cuando nos dicen, como al parecer ha sido este último incendio en el Valle, que ha sido provocado. Dices tú, claro, en la mente de qué persona puede salir semejante atrocidad, ¿no? de quemar el patrimonio natural y de poner en riesgo la vida de otras personas. Sin duda. Pues tenemos también al otro lado, está con nosotros María Guerrero, presidenta del Teléfono de la Esperanza, psicóloga. Muy buenas, María. Hola, un placer, María, que estés con nosotros para tratar de entender qué pasa por la mente de una persona, ¿no? para hacer semejante atrocidad. ¿Qué hay en la mente de un pirómano? Bueno, lo primero es que tenemos que distinguir entre pirómano y persona incendiaria. Son dos cosas diferentes. Entonces, la persona incendiaria es aquella que ejecuta un incendio, lo provoca porque pretende un fin de lucro. Es decir, o bien un lucro financiero, o bien un pago de un seguro, o bien construir en esa zona, etcétera, etcétera. Sin embargo, el pirómano propiamente dicho es una persona que tiene un problema, un trastorno del control de los impulsos. Y lo que busca es acallar, calmar la ansiedad que tiene y la proyecta precisamente pues a través del fuego que le produce tensión. Dentro de los criterios diagnósticos del DSM-5 vemos como hay una serie de características, pues una, por ejemplo, pues es el calmar esa ansiedad del que está provocando. Es la tensión o excitación que le produce antes de estar haciéndolo, y mientras que se está ejecutando siente un placer, una atracción por el fuego, y esa gratificación a las consecuencias de lo que está viendo como algo grandioso es lo que de alguna manera le deja tranquilo. Entonces es ese impulso en el pirómano el que sería el motor y la motivación última para llevar a cometer ese incendio. ¿Pueden llegar a sentir placer al ver ese fuego provocado? Y por otra parte, María, aprovecho también para preguntarte, ¿se puede detectar este trastorno mental o deriva de alguna otra psicopatía? Normalmente las personas que tienen este trastorno
pues nos tendríamos que ir a los orígenes, como casi que en todo, y vemos cómo estas personas tienen normalmente un apego desestructurado. ¿Qué quiere decir esto? O bien que han vivido abusos, vivencia de abusos sexuales o de otro tipo, o bien que han tenido una vivencia de abandono o de negligencia por parte de su familia, de sus padres, en los primeros años de la vida. Y esto es lo que ocasiona el trastorno del control de los impulsos, ¿no? Posteriormente. ¿Se puede detectar? Pues a veces es muy difícil porque son personas aparentemente con unos comportamientos normales, con una relación a nivel social también normal, porque donde está su gratificación es en el acto, en el fuego, en la atracción que sienten por esa obra que han realizado. Pues muchas gracias, María Guerrero, por este apunte que nos da, este perfil de un pirómano, de una persona que tiene este tipo de trastorno mental. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantada, María. Buen día. Bueno, la verdad es que, Pedro, es interesante también conocer lo que hay en la mente de estas personas que no por el hecho de tener un trastorno mental deja de ser un acto absolutamente delictivo, ¿no? No sé si podría restar el hecho de tener un trastorno mental la pena, por ejemplo. En línea con lo que acaba de decir María Guerrero, hay que tener en cuenta que la propia definición del término pirómano viene de piro, fuego, del griego, y de manía, de obsesión, de locura. Es decir, el pirómano es, por definición, una persona obsesionada con el fuego, pero cuando uno está obsesionado con el fuego, eso no en sí mismo no reduce la pena ni la responsabilidad. Lo haría si realmente esa persona tiene alterada su capacidad de entender o su capacidad de actuar. Por tanto, la patología en sí mismo no reduce, esa patología piromaníaca no reduce una posible responsabilidad, la reduciría. Ocurre parecido a lo que ocurre con los psicópatas. Un psicópata es un trastorno de la personalidad, pero en sí mismo no es una atenuante. Significa que aquel pirómano que tiene un impulso, pero no se lo controla, pues indudablemente es plenamente responsable, salvo que ese trastorno sea mucho más importante para que le perturbe realmente su capacidad. Mira, vamos a ver con nuestra compañera Laura Meseguer cómo marchan las labores de investigación con la Brigada Forestal, que está precisamente investigando ese fuego que pudo ser intencionado este pasado martes en el Valle. Laura, cuéntanos. Estamos en la zona de las columnas, lugar exacto en el que se inició el incendio el pasado martes. Hoy contamos con la participación de José Antonio Fernández, él es jefe de accidental del Seprona aquí. José Antonio, ¿qué protocolo seguís cuando os dan el aviso de que se ha iniciado un incendio forestal? Bueno, pues inmediatamente que nos dan el aviso, lo que hacemos es venimos los dos cuerpos que hacemos la investigación, que es Seprona y la Brigada de Delitos Medioambientales de la Comunidad Autónoma, e iniciamos el trabajo. Entonces, bueno, pues fue aquí en el Parque Regional de Carrascoy y el Valle, y lo que hacemos es buscar el área de inicio. ¿Para qué se busca? Pues lo buscamos porque es donde vamos a buscar la actividad que posiblemente haya causado el incendio. ¿Y cómo se va desarrollando el trabajo de campo? ¿Con qué herramientas contáis que facilitan saber el origen del fuego? Bueno, pues este es el maletín que utilizamos para la investigación y bueno, pues lleva pinzas, lleva un imán, lleva testigos métricos y numéricos, como pueden ver por ahí. También lleva banderines rojos, que lo que hace es indicarnos hacia dónde avanzaba el fuego, y si encontramos alguna anomalía, alguna cosa que nos llama la atención, lo que hacemos es utilizar banderines blancos. ¿Qué tipo de anomalía os puede hacer llamar la atención? Pues el comportamiento del fuego nosotros lo seguimos en sentido contrario, lo que estamos buscando es el inicio, entonces vamos buscando evidencias como por ejemplo esta de aquí, que es exposición-protección, que eso indica que el fuego iba en aquella dirección, quema por la zona que no está protegida y sale por ahí, pues esa evidencia es importante. Allí hay otra, que es el abrazamiento del tronco del árbol, que nos indica que la dirección del fuego pues era aquella, progresaba pues como es normal en sentido ascendente.
Según el tipo de terreno, en este caso un terreno muy seco por las altas temperaturas, la sequía de la región, ¿puede facilitaros o dificultaros las tareas? A las personas que extinguen el fuego, pues claro, les cuesta mucho más trabajo cuando el monte está muy seco, pues se propaga mucho más rápidamente. ¿Cómo podríais saber si un incendio ha sido intencionado o ha sido de forma natural, como por ejemplo por la caída de un rayo? Bueno, pues por ejemplo AEMET, la agencia de meteorología nos manda todos los rayos que hay en una tormenta, pues analizando ese mapa de localizaciones que nos entrega, podemos saber si ha caído un rayo. Si por ejemplo estamos debajo de una torreta eléctrica, pues puede haber posibilidades de que haya surgido por alguna anomalía en la torreta. Si es al lado en una zona que están cosechando, pues puede haber sido una cosechadora, que el corte haya dado en una piedra y haya provocado alguna chispa y puede provocar el incendio. Que haya más de 2 focos de incendio, 2, 3, ya es difícil que se produzca de forma natural, ¿no? Eso puede ser un indicio de que haya sido provocado. ¿Cuál podría ser el alcance si no hubieran podido parar las llamas? Desde luego estábamos hablando contigo, con los agentes medioambientales, de que es todo un milagro de que no haya empeorado la situación. Sí, pues gracias a la rápida actuación de los medios de la comunidad autónoma, pues consiguieron controlarlo y ya se ha dado por extinguido. Se han quemado aproximadamente 2,2 hectáreas, que equivale a 2 campos de fútbol, y bueno, pues gracias a Dios pues lo controlaron muy rápidamente. José Antonio, ¿os queda trabajo aún en esta zona? Sí, seguimos investigando, tanto la Brigada de Agentes Medioambientales como la Guardia Civil sigue investigando. ¿Y hasta el momento se puede aclarar algo de lo que podría haber sido? No, todavía no le podemos decir, se sigue con la investigación. Pues seguiremos con la investigación activa, lo seguiremos contando aquí en el programa para ver cómo va evolucionando y saber qué pasó realmente, y gracias a José Antonio y a todo el equipo de que la situación no hubiera empeorado. Muchas gracias. Resulta muy interesante ver en terreno, ver el trabajo de esta brigada forestal, y la verdad es que son llamativos los datos. El 60%, decía antes, de los 15.000 incendios forestales que se producen en España a lo largo de todo el año son intencionados. Vamos a conocer con detalle, vamos a hacer un balance sobre estos incendios con nuestra compañera Estefanía García para tratar de entender un poquito también la cronología de todos estos hechos. Aquí en la región de Murcia, María, tenemos ese último incendio del Valle Perdido, en el que afortunadamente, gracias a los efectivos, pudieron reducir el monte quemado a 2,5 hectáreas, pero si recogemos los datos de España, habrían casi 90.000 hectáreas quemadas en lo que va de año, siendo el de Tenerife el incendio más grave de este 2023, con más de 15.000 hectáreas quemadas. El calor no nos ha dado tregua este verano, y estas altas temperaturas, sumadas a la sequedad del ambiente, hacen que el riesgo de incendio sea extremo. Recuerden que este pasado 20 de agosto, la última ola de calor elevó el riesgo de incendio a alto, muy alto o extremo en casi toda la península, salvo en Galicia, Asturias, Cantabria, el norte del País Vasco y la costa de Andalucía. Eso sí, aunque la temporada de incendios de 2023 empezó antes de tiempo, la realidad es que el balance es mucho mejor que el del año pasado por estas mismas fechas. Y a todo esto, ¿qué le sumamos, María? Pues que muchos de ellos son incendios intencionados. Esto tiene consecuencias legales muy serias, porque quemar intencionadamente el bosque es un delito grave en nuestro país, en España. Las penas dependen de la gravedad del incendio y de las consecuencias que haya tenido para el medio ambiente y las personas. De esta forma, según el Código Penal español, el delito de incendio forestal se castiga con penas de prisión de entre 1 y 5 años. Y si se han puesto en peligro la vida de las personas, la integridad de las personas, estaríamos hablando de entre 10 y 20 años de prisión. Muchas gracias, Estefanía García. Pues Pedro, este era el último apunte que queríamos hacer sobre este asunto. ¿Cuál sería la pena máxima a la que podría llegar para un pirómano? Pues mira, brevemente, que nos tenemos no que ir. es fácil hablar de una pena máxima,
porque dependiendo de estas circunstancias que hemos dicho y dependiendo también de que haya víctimas, porque provocar un incendio y ser responsable del mismo y que haya víctimas, el pirómano o el autor debe responder por el incendio en sí, que tiene en sí mismo unas penas, pero imagínate que hubiera varias víctimas, tiene que responder por cada una de las víctimas. Sería difícil, que provocaría concretar. Por eso es tan importante la prevención y tratar de decirle a todo el mundo, en especial a las personas que tienen esa tendencia, que esto es uno de los delitos más graves porque puede tener consecuencias devastadoras. Muchísimas gracias, Pedro López Grania, abogado, por estar con nosotros y analizar este asunto. Un placer. Un placer, María. Nos vamos rápidamente con nuestro compañero Antonio